Ucrania y los fake news. Te voy a hacer una pregunta que le hice a mis alumnos. Empecé hace 6 meses y la he vuelto a hacer varias veces. El propósito es ayudarlos a identificar una noticia falsa de una verdadera, a ver si tú puedes distinguir a primera mano, sin ninguna información previa. Voy a compartir pantalla para que la puedas ver. Aquí está la pregunta. Mira, contesta si es verdadero o falso. Un comediante sin experiencia política ha ganado la mayor cantidad de votos en la primera ronda de la elección presidencial de Ucrania. De acuerdo a las encuestas de salida, Volodymyr Zelensky, quien representó al presidente de Ucrania en uno de sus papeles en la televisión, logró el 30.4% contra el actual líder Petro Poroshenko en segundo lugar con 17.8%. Es decir, casi lo duplicó. ¿Es verdad o mentira? Antes de contestarte, te voy a decir una cosa. Hice otras 5 preguntas de interés general, pero entenderás por qué me asombró la actualidad de esta pieza de conocimiento para entender mejor la situación actual y la necesidad de poder profundizar más entre las noticias. Por eso me decidí compartirlo y tratar el tema de esta semana. Con fake news, la tecnología. ¿Cómo crees que respondieron mis alumnos? ¿Cómo responderías tú? Te comento. En primer lugar, el dato es verdadero, la noticia es verdadera. Te voy a enseñar cómo contestaron mis alumnos. El 78% contestó que es verdadero. Entonces, en este sentido, le atinaron la gran mayoría con un conocimiento general. Sin embargo, las otras 5 preguntas, si nosotros las vemos, y aquí es donde se pone interesante, se comportó estadísticamente como se comporta la mayoría de las distribuciones cuando tú haces mediciones. Solo la mitad pudo identificar la mitad de las preguntas las pudo identificar como verdaderas o le atinó a si la noticia era verdadera o era falsa. Es decir, con conocimiento general, solo un 10% pudo identificar bien todas las respuestas. Con conocimiento general y sentido común, solo puedes identificar el 50% de las noticias que te dan. La mayoría no logró más de la mitad de la noticia, por asombroso que parezca. Nuestros conocimientos, experiencia y cultura general nos llevan, como dice esta estadística, solo para identificar el 50% de los fake news si son noticias o falsas. Si esto fuera cierto, un grupo de estudiantes especializados en medio y cultura general, imagínate lo que es para la población en general. Yo diría que inclusive con una buena redacción, con una buena presentación, pueden llegar a hacerlo menos. Ahora más que nunca, para ser un buen ciudadano digital, tendremos que saber discriminar la información que nos entregan en las redes sociales. Sus algoritmos se van configurando conforme nosotros interactuamos con ella. Por lo que inclusive, si quieres tener un feed o una propuesta más sana por parte de tus redes, esto es lo que te recomiendo. Y aquí van mis recomendaciones para ser un buen ciudadano digital en redes sociales y poder identificar, sobre todo en la parte de identificar la información. ¿Cómo identificarla? Aquí hay 4 consejos. El primero de ellos son fuentes confiables. Siempre tienes que buscar fuentes confiables, es decir, los medios principales que lo hacen, que generalmente ellos por cuenta propia originan la información, pero también tienes que ir un poco más allá, tienes que conocer sus tendencias y enfoques, tienes que tener más de uno y al menos uno con un enfoque diferente también para poder balancear la noticia, pero confiable. Hay sitios que inclusive definen que sus noticias no son necesariamente verdaderas, sino ellos comentan historias e inclusive hay sitios como The Onion que lo satiriza y que lo dice claramente y su valor de producción es muy alto. Te voy a dejar las ligas de algunos sitios que hacen fake news, pero también de algunos sitios que inclusive a mí me gusta seguir. Segundo, este es fuentes confiables. Segundo, el autor de la nota. El autor de la nota tienes que entender sus tendencias, trayectorias, que si hay una identidad verificada, si es anónimo o si es extremadamente conocido. Esas son dos banderas. Si es anónimo es que no sabes quién originó la nota. Si es extremadamente conocido, muchas veces se puede falsificar la identidad. ¿Cuántas veces vemos noticias? Simplemente ponen la imagen de Einstein o de Steve Jobs o de cualquier celebridad, ponen una cita y la damos por buena, ¿no? La actualidad.
Checa la antigüedad de la noticia. Hay muchas noticias que sucedieron en el pasado, sin embargo, y lo dieron los medios principales. Sin embargo, el día de hoy ya serían falsas o no serían correctas o son obsoletas. Y muchos medios las hacen pasar como auténticas o como actuales. Checa siempre la actualidad. Punto número 3. Y punto número 4, sentido común, sobre todo para detectar errores como si el autor es anónimo, si hay errores de ortografía o mala redacción, o no citan fuentes, en fin, cómo está elaborado. Creo que hay un sentido común en eso que nos ayuda y a lo mejor tú usaste el sentido común para ver esta nota porque hay nombres, datos precisos, se puede sentir que hay un poco de investigación, en fin, y seguramente en los últimos días a lo mejor ya has oído el nombre de quiénes son los mandatarios en Ucrania, pero fuera de eso, esta nota podría pasar, no tendrías elementos más que la pura suerte para definir si es fake o no fake. Entonces hay que meterle un poquito de investigación. Con estos sencillos consejos, pero ya probados, espero haberte ayudado a enfrentar un poco mejor la infodemia que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo aún de una manera más exagerada. Sobre el tema de Ucrania, lo que te puedo decir es que no puedo externarte una opinión política, ya que no es la intención del foro y seguramente podrás encontrar mejores sitios que tratan este tema. Te dejo la nota para despertar tu imaginación y ser más juicioso en las noticias que reciben. Mi pronóstico seguro es que vamos a estar bombardeados de este tema y desde una mejor información podremos nosotros estar actuando y ser precisamente unos mejores ciudadanos digitales para mejorar la civilización humana. Van mis mejores deseos y obviamente yo voy a profundizar en el tema para poder tener una opinión más educada y actuar de la forma como ciudadano digital que me corresponda. Me despido, no sin antes compartirte que si te gustó el video, lo compartas, suscribas y hagas clic en la campanita. Gracias y nos vemos la próxima semana.